Imagina un plano diseñado no para los próximos 5 años, sino para las próximas 3 décadas. Un plano trazado a puerta cerrada en las salas más exclusivas del planeta, disfrazado de buenas intenciones, pero con un objetivo muy distinto: la reestructuración completa de la vida humana tal como la conocemos. Durante años nos dijeron que el llamado Gran Reinicio era simplemente una teoría exagerada de Internet, un mito urbano de la era digital. Sin embargo, cuando analizas los documentos oficiales, las declaraciones públicas en foros internacionales y las leyes que se están aprobando en silencio, la realidad es otra. El mapa ya está trazado. Las fichas se están moviendo. Y lo más inquietante de todo es que la fase de ejecución ya comenzó y casi nadie se ha dado cuenta. Sean bienvenidos a Misterios Dani. Si eres de los que prefiere mirar más allá de la superficie y cuestionar lo que nos presentan como progreso, estás en el lugar correcto. En los últimos meses, el mundo ha experimentado cambios acelerados, fluctuaciones económicas repentinas, avances agresivos en inteligencia artificial y regulaciones que recortan sutilmente nuestras libertades cotidianas. Son eventos aislados o piezas de un mismo rompecabezas. Hoy no vamos a especular con rumores. Vamos a analizar los 3 pilares fundamentales sobre los cuales la élite mundial está construyendo este nuevo orden social, y las evidencias concretas que ya están operando frente a tus ojos. Para entender hacia dónde nos llevan, primero debemos mirar dónde se toman las decisiones. Cada año, los líderes políticos más influyentes, directores de megacorporaciones y banqueros centrales se reúnen en cumbres a las que el ciudadano común jamás tendrá acceso. De estas reuniones han salido frases que en su momento parecieron lemas publicitarios inofensivos. Una de ellas resonó con fuerza global: no poseerás nada, y serás feliz. Analicemos esa frase por un segundo. La transición de la propiedad al alquiler permanente. El plan gradual para que la población deje de ser dueña de sus casas, sus vehículos e incluso de sus herramientas de trabajo, pasando a un sistema donde todo se renta, todo se suscribe y todo depende de una plataforma centralizada. Si no posees nada, no tienes independencia. Si todo lo renta una corporación, la capacidad de disidencia desaparece por completo. Si vulneras sus términos de servicio, te desconectan de la sociedad. Llegamos al segundo pilar. La herramienta de control más poderosa jamás concebida en la historia humana. La eliminación definitiva del dinero físico. Actualmente, los bancos centrales de más de 90 países están probando lo que denominan CBDCs, monedas digitales de Banco Central. A primera vista, suena como una simple evolución bancaria para hacer transferencias más rápidas. Pero la realidad técnica de estas monedas es radicalmente distinta. A diferencia del dinero en efectivo o las tarjetas actuales, una moneda digital programable permite a la entidad emisora decidir dónde, cuándo y en qué puedes gastar tu dinero. Imagina un sistema financiero donde tus fondos tengan fecha de caducidad si no los gastas en el plazo indicado, o donde se te restrinja la compra de ciertos productos si superas tu cuota asignada. No estamos hablando de ciencia ficción. Son las capacidades técnicas expresamente diseñadas dentro de los protocolos de estas monedas. Y cuando esto se combina con la inteligencia artificial y el perfilado de datos, la privacidad financiera desaparece para siempre. El tercer pilar es la reestructuración del espacio físico. Probablemente has escuchado el término ciudades de 15 minutos. En el papel, la idea suena idílica: tener la escuela, el trabajo y los comercios a 15 minutos caminando. Sin embargo, en la práctica, varias metrópolis ya están instalando cámaras con reconocimiento facial, lectores de matrículas y sistemas de peajes urbanos para segmentar las ciudades en zonas restringidas. El argumento oficial: la eficiencia ambiental. El resultado colateral: la incapacidad de desplazarse libremente sin ser monitoreado, registrado y eventualmente sancionado si cruzas el límite no autorizado. A esto le sumamos el control sobre las cadenas de suministro de alimentos y energía. Quien controla la energía y el alimento de una nación, controla las decisiones de su gente. El mayor triunfo de un plan a largo plazo es lograr que las personas adopten su propio confinamiento creyendo que es una decisión conveniente. Nos vendieron comodidad a cambio de nuestra autonomía. Nos vendieron tecnología a cambio de nuestra privacidad. El gran reinicio no es un evento destructivo que ocurrirá de la noche a la mañana con sirenas de alarma. Es un proceso silencioso, cómodo y digital que avanza actualización tras actualización. La verdadera pregunta no es si este plan es posible o no.
La verdadera pregunta es, ¿cuánto de este mapa ya se ha completado en el lugar donde tú vives hoy? Si este análisis te ha hecho reflexionar, te invito a darle me gusta al video y a suscribirte a Misterios Dani activando la campana, para no perderte los próximos archivos que estaremos desclasificando. Déjame tu opinión en la caja de comentarios. ¿Crees que la desaparición del dinero físico es por comodidad o por control? Los estaré leyendo a todos. Gracias por acompañarme hasta el final. Nos vemos en el próximo misterio.